Qué tal, querido pueblo? How are you all, my dear people? Aquí estamos nuevamente para meditar en este precioso libro, Here we are once again to meditate on this beautiful book, la palabra de Dios que es la Biblia, the Word of God, that is the Bible, y auxiliados además por nuestro gran maestro, and auxiliated by a great teacher, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, porque ese es el Espíritu Santo que nos enseña because the Holy Spirit is the one that teaches us para avanzar y tener una correcta interpretación de la palabra de Dios. in order to move forward and understand the Word of God. Y es un mensaje que está especialmente dirigido And this message is specially directed a todos aquellos que procuran un crecimiento espiritual. to all those who want to grow spiritually. Y el mensaje de hoy lleva por título And the message of today Restauración. is called Restoration. Espero que después de una breve síntesis de los estudios anteriores, And I hope that after going through the last messages, que de algún modo nos ilustran para poder entender el paso siguiente, that somehow help us to understand the following step, que es este de la restauración. the one of restoration. Así que recordamos un poquitito So we remember a little de los mensajes anteriores, of the past messages, esa maravillosa obra de Dios the wonderful thing God did, llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo, done by our Lord Jesus Christ, que como dice la palabra, that just like the scripture said, llevó sobre su propio cuerpo he carried above his body todas nuestras maldades, all of our evilness, todos nuestros pecados, all of our sins, y quedaron allí junto con Él, and they stay there with him, clavados en la cruz. pinned on the cross. Pero no solo eso, But not only that, en ese maravilloso plan de Dios, on the wonderful plan of God, Él nos justificó, on that wonderful plan of God, he justified us. nos hizo justos delante de Dios. He made us fair in front of God. Es una obra extraordinaria hecha por Dios It's a wonderful thing done by God, para que nosotros podamos tener una segura salvación. so we can have a secure salvation. También la palabra de Dios nos enseña en más de un pasaje de la palabra de Dios que fuimos hechos santos. Also, the Word of God teaches us on many passages that we were made into saints. ¿Con qué propósito? With what purpose? Con el propósito de tener una segura redención, With the purpose of having a secure redemption, una segura salvación a secure salvation que no depende de nosotros en absoluto. that does not depend on us at all. Es una obra totalmente soberana de Dios. It's absolutely a God thing. Hay un verso en la Biblia, There's a verse on the Bible, en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Corintios, on the letter of the Apostle Paul to the Corinthians, en el primer capítulo chapter 1, y el último verso, que es el 30, last verse, verse 30. resumiendo todo esto, lo dice en un solo verso. And summing it up, it says on only one verse. Lo leemos en la Biblia. We read it on the Bible. Más por Él, But for him, se refiere a Cristo, he's se refiere a Dios, perdón. talking about God, Más por Él, por Dios, but for him, estáis vosotros en Cristo Jesús, you are in Jesus Christ, el cual nos ha sido hecho por Dios the one that has been made by God sabiduría into
wisdom, justificación, justification, santificación sanctification, y redención. and redemption. Nos ha sido hecho, es una obra de Dios. He has been done. It's a thing God did. Cuando dice por el cual, se está refiriendo a Dios. When it says that He did, it's talking about God. Que nos hizo en Cristo Jesús, That He made us into Jesus. ha sido hecho por Dios. That has been done in God. Sabiduría, Wisdom, justificación, justification, santificación sanctification, y redención. and redemption. Créalo nada más que porque está ahí en su Biblia. Believe it, it's on the Bible. ¿Sabe qué? También como preparación para entender el mensaje de la restauración, You know that as preparation to understand the message of restoration, quisiera leer o estudiar con ustedes I would like to study with you en Efesios capítulo 5. on Ephesians chapter 5, El tema the topic que trata la carta a los Efesios de Pablo, of this letter, capítulo 5, chapter 5, a partir del verso 21. from verse 21. Someteos los unos a los otros, Submit yourself to others como iglesia, as a church, porque es una carta escrita a los hermanos, because it's a letter wrote to the brothers of the church, aquellos que han sido redimidos por la obra de Cristo. to those who have been submitted. Comienza diciendo el verso 21 así: And it starts in verse 21 like this. someteos Submit yourself unos a otros one to each other en el temor de Dios. on the fear of God. Es decir, cada uno debe considerar a los demás como superiores a sí mismo. It means that you should consider the others as superiors to yourself, Sometimiento los unos a los otros submitted to each other, en procura de la unidad de los creyentes. with the purpose of the unity of those who believe. Y poniendo un ejemplo del matrimonio, And just by setting an example of marriage, dice a partir del verso 25, it says from verse 25, maridos, amad a vuestras mujeres. husbands, love your wives. Esto es generalizado. También tenemos que amar los unos a los otros, los que pertenecemos por su pura gracia al cuerpo de Cristo. This is, of course, generalized. We should love each other, those who belong to Christ. Pero en este verso específicamente dice, maridos, amad a vuestras mujeres. But on this specific verse, it says, husband, love your wives. ¿Cuánto debe ser nuestro amor de los unos por los otros? How much our love for each other should be. Es una pregunta. And that's a question. Y acá la respuesta bíblica dice así: And the answer that's on the Bible says, así como Cristo amó a la iglesia. just like Jesus loved the church. Como un objetivo glorioso tiene que ser así. As a glorious goal, it should be like that. Tenemos que llegar a amar a tanto a nuestros hermanos, We should love that much our brothers. así como Cristo amó a la iglesia. Just the way that Jesus loved the church. ¿Y cuán grande fue ese amor por la iglesia? And how big was that love for the church? Es otra pregunta para entender la respuesta bíblica. That's another question so we can understand the answer.
La amó tanto que se entregó a sí mismo por ella. He loved it so much that submitted himself for her. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que fue tan grande el amor por los redimidos That he loved us so much que Él ofreció su propio cuerpo en sacrificio vivo allá en la cruz. that he gave his own body on the cross. ¿Para qué? With what purpose? Digo preguntas y las respondo con la Biblia, I'm asking questions and answering by para the que Bible, todos podamos entender bien esto. so we can all understand this. Dice, hizo este sacrificio, viniendo de los versos anteriores, luego en el verso 26 dice, para santificarla, He made a sacrifice to sanctify her, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. by purifying it through the washes of the water through the word. Así que ¿para qué se sacrificó Jesús? So why did Porque Él puso Jesus, su vida de sí mismo en la cruz why did Jesus give his life? para purificar un pueblo. To purify a town. Y dice en el verso 27, And it says in verse 27, a fin de presentársela with the goal of presenting her, podíamos usar otros términos, con el propósito de presentarla we could use different terms, with the purpose of a la presenting iglesia, her, the church, a sí mismo, to himself, para presentar la iglesia para sí mismo. to present the church to himself. ¿Cómo es esa iglesia? How's that church? Es una iglesia gloriosa. It's a glorious church. Está ahí, en el verso 27. And that's on verse 27. Una iglesia gloriosa, A glorious church. tan gloriosa So glorious que no tuviese mancha ni arruga, that they didn't have any marks ni cosa semejante, nor anything else, sino que fuese santa y sin mancha. but that it was saint and with no marks. Su sacrificio fue para eso, His sacrifice was para que esa iglesia que Él rescató so that church that he rescued fuese santa, were saint, fuese gloriosa, was glorious, fuese sin mancha, didn't have any marks, sin arruga, no marks, ni nada semejante, no anything like sino that. que fuese una iglesia santa y sin mancha. But so he was a church saint and with no marks. Todo eso hizo Jesús. All of that Jesus did. Ahora yo hago esta pregunta, usted contéstela aún en silencio que me está escuchando allá. And now I'm asking a question and you might answer it. ¿Logró Jesús su objetivo de presentar, de tener una iglesia que fuese en esas condiciones? Did Jesus reach his goal of having a church on those conditions? ¿Sí o no? Yes or no? La respuesta es suya. The answer is yours. Si la respuesta es no, If the answer is no, entonces en vano usted es un cristiano. then why are you a Christian? Como si Jesús no hubiera logrado ese objetivo. Just like if Jesus didn't. Pero si Jesús sí logró su objetivo, But if Jesus did reach his goal, entonces la iglesia es así. therefore the church is like that. La iglesia es santa, The church is la iglesia es gloriosa, the church is glorious. la iglesia sin mancha ni arruga, It doesn't have any marks at all, sino que es una iglesia santa y sin mancha. but is a church that is saint and with no stains. Y entonces, And so, ¿cuál es la convicción suya?
What's your conviction? No, dice, no es así la iglesia, porque yo veo que hay muchas irregularidades. It says, no, it's not like that. The church is not like that because I see many things that are wrong. ¿Por qué lo miran así? Why would you look at it that way? Es muy sencillo, It's very simple porque todavía no han recibido esa fe because they don't have that faith already. para creer lo que dice la Biblia, porque está escrito ahí. To believe what the Bible says because it's Yo written creo I que es believe. así. that's like that. Y espero que muchos lleguen a creer lo que es así. And I hope that many of you believe that too. Como dice la palabra, a nadie conocemos según la carne, Like it says, the Word of God, we don't know anything. sino que nosotros debemos conocer en el Espíritu We should know each other on the Spirit. esa obra gloriosa que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. The glorious thing that Jesus did on the cross. Ahora, volviendo un poco atrás, en el libro de Gálatas, una o dos hojas atrás, So going back a little to Galatians en el capítulo 6, chapter 6, dice así: it goes like this. hermanos, Brothers, comienza diciendo el verso 1. it starts. Lógicamente que esta carta está escrita para una comunidad, o varias comunidades, mejor dicho. It is written that it is obvious that this letter was written to certain communities Porque es escrita para las distintas comunidades que estaban en una región que es Galacia. because it's written towards different communities that were in that region. Es lo que en tiempo antiguo se llamaba Asia Menor It used to be Asia, y que en tiempos actuales es la nación de Turquía. and then nowadays is Turkey. Es una región It's a region donde había varias iglesias where there were different churches establecidas por Pablo, established by el apóstol Paul, Pablo. the Apostle Paul. Y entonces a esas comunidades And se so dirige diciéndole, hermanos, to those communities, it says, brothers, este no es un mensaje evangelístico, this is not a gospel message. es un mensaje dirigido a las iglesias. It's a message directed to you. Seguimos leyendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, If any of you find yourself doing something wrong, dice así la palabra de Dios. it says like that. Indudablemente Without doubt, que no siempre hacemos las cosas tan correctas como quisiéramos. we don't always do things as correct as we would like. De eso habla claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. That is clearly said by the Apostle Paul on Romans. Que no hago todo el bien que quiero, pero fracaso en mi intento de hacer todo bien. And I don't do everything right, but I fail trying to do it. Porque Dios escogió estos vasos de barro de mala calidad Because he chose these cups que somos nosotros, of mud that ourselves, pero para poner en ese vaso de barro un grandioso tesoro. but to put a great treasure on that cup of mud. Eso nos enseña la palabra de Dios. That's what the Word of God teaches us. Así que si un hermano So if a brother cometiere alguna falta, did something wrong, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que restaurarlo. the Word of God teaches that we should restore it. Y sigue diciendo la Biblia, vosotros que sois espirituales, And it keeps saying, you that are spiritual, ¿quiénes están en condiciones de restaurar a un hermano que ha caído en alguna falta? who among you have the conditions to restore a brother that did something wrong? Los que son espirituales, Those who are spiritual. no son aquellos fariseos It's not talking about them.
que solamente saben mirar la falta y acusar y señalar con el dedo. that they only know how to point with their fingers. Porque claramente los que proceden así, de hecho ya es claro, no son espirituales. Because clearly those who act that way are not spiritual. Por eso es que dice, vosotros que sois espirituales, That's why it says, you that are spiritual, los que son espirituales, those who are spiritual, reconocen sus propias faltas, recognize their own faults. saben que tienen que quitar de sus ojos el tronco que impide ver claramente, They shall move the things como enseñó Jesús. in front of their eyes that don't allow to see properly. Y recién después que quitan el tronco que está en su ojo, están capacitados para ver la paja en el ojo del hermano. And after doing that, you will have the capacity of see what's wrong with the others. Por eso dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. That's why it says, do that you are spiritual, restore it. Los que son espirituales Those who are spiritual nunca van a llegar a un hermano para condenarlo. they never go to a brother in order to condemn. Nunca van a llegar para condenarlo, sino para restaurarlo, They'll never try to condemn it, but restore it pudiendo mirar al hermano en amor, by looking each other with love, viéndolo caído, seeing him failing, que no puede levantarse por sí mismo, auxiliarlo para decirle, hermano, yo aquí estoy para ayudarte a levantar. and help that brother to get up. Por eso es que la palabra de Dios dice, siguiendo esto, That's why the word of God says, con espíritu de mansedumbre. Primero con espíritu de mansedumbre ir a restaurar. with a spirit of goodness, Considerándote a ti mismo, considering yourself, no sea que tú también seas tentado. so it's not the case that you will fail to, Porque así eran los fariseos. because that's how they were. Se consideraban superiores a los demás. They thought they were superiors to the others. Ellos se consideraban superiores que nunca cometían ninguna falta. They thought they never failed. Y entonces se acercaban a los demás con una actitud acusatoria. And so they will go to each other by pointing their fingers. ¿Se acuerda de aquel hecho? You remember that fact. Cuando los escribas y los fariseos encontraron a una mujer en el mismo acto del adulterio. When they found a woman committing adultery, Y la llevaron a Jesús and they sent her to Jesus y le dijeron a Jesús, ¿qué hacemos con esta? and told Jesus, what should we do with her? Moisés nos enseñó que teníamos que apedrearla. Moses taught that we should kill her. Una clara alusión al antiguo pacto. That's a clearly reference to the Old Covenant, Porque ellos se consideraban mejor. because they considered they were better. ¿Cierto o no es cierto esto? Isn't it true? Y entonces procuraban tentar a Jesús para hacerlo caer delante de las autoridades romanas. And so they would try to make Jesus fail in front of the authorities. Y Jesús, tranquilo, And Jesus, con su dedo escribía en el suelo. calm, with his finger, he would write on the ground. La Biblia no dice qué era lo que escribía. And the Bible doesn't say what he wrote. Ni yo tampoco voy a opinar acerca de lo que escribía. And I don't know it. Lo que sí sé es una cosa. What I know is one thing. Cuando ellos insistieron y dijeron, ¿qué hacemos? When they insisted and asked, what should we do? Todos esos acusadores que venían con una piedra en la mano, All of these people that were trying to kill listos para matar a esa mujer. this woman, ready to kill this woman, Jesús le dice, Jesus said, el que de vosotros esté sin pecado,
If any of you has no sense, arroje la primera piedra. throw the first rock. ¿Y qué pasó? And what happened? Acusados por su conciencia, dice la palabra, Accused by their consciousness, uno a uno se fueron marchando, one by one they were leaving, desde los más viejos hasta los más jóvenes. from the oldest to the youngest. ¿Se da cuenta la actitud acusatoria? You see this attitude of accusation. Me da tanta tristeza de ver tantas comunidades hoy, I am so sad to see many communities nowadays, los que se congregan ahí en las distintas iglesias, llamadas iglesias, those that go to different churches que no debieran tener ni siquiera ese nombre. that shouldn't even be called churches. Cada uno de ellos con piedras en la mano. Each one of them with rocks on their hands. Quiera Dios sean alumbrados, May God want to enlighten them, acusados por su conciencia, accused by their consciousness, puedan ver sus propias faltas, so they can see their own fails. como dice aquí este texto bíblico, considerándote a ti mismo. Considering themselves, like it says in the Bible. Cuando nos consideramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que no somos dignos para justiciar a nadie. When we consider ourselves, we see that we have no right to accuse anyone. Dios no nos ha puesto de jueces, God didn't give us a job as judges, sino que tengamos ese espíritu de misericordia para restaurar a los que han caído. but that we have the spirit of mercy to restore those who failed. Bueno, se nos fue el tiempo. Antes que se corte la grabación, me despido y anhelo que Jesucristo